Hoy día me toca presentarles la aplicación Rega Bien para una agricultura más eficiente. Mi nombre es Pilar Gil, soy profesora de la Universidad Católica de Chile y participo también como investigadora en el Consorcio Tecnológico del Agua. Para empezar, un poco ponerlos al día de la situación hídrica, no es ningún misterio para nadie, ¿no es cierto?, que en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 a 17 años, hemos tenido un cambio muy importante respecto al régimen de precipitaciones, lo cual ha traído esta llamada mega sequía que ha impactado al territorio nacional en una gran envergadura, no solamente la zona central, sino también la zona centro-sur, lo cual de todas maneras desafía claramente lo que es el uso del agua, no solamente en nuestro rubro agrícola, sino también para todo el resto de las actividades que dependen del agua dulce y del agua dulce consumtiva, como llamamos, ¿no es cierto?, el agua de consumo, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos desafía a tomar acciones. Dentro de las cosas que se puede hacer está, por supuesto, buscar nuevas fuentes de agua, por ejemplo, la desalación de agua mar, el uso de aguas subterráneas de acuíferos profundos, uso de aguas recicladas tratadas, también algunas soluciones como por ejemplo carreteras hídricas que se han discutido varias veces, pero sin embargo todavía no son una solución existente en nuestro país. Infiltración gestionada de acuífero, que también ha sido una solución promisoria para poder contar con agua en los periodos en que necesitamos y que no tenemos agua proveniente de las lluvias. Cosecha de agua lluvia, sobre todo en zonas que sí tienen lluvia y que se pueden cosechar y almacenar, también aparece como una medida promisoria. Y por supuesto también mejorar la capacidad de acumulación de embalse y microembalse, principalmente considerando que la isoterma cero en nuestra cordillera va subiendo todos los años y por lo tanto tenemos cada vez menos capacidad de acumulación de agua lluvia, que es nuestra principal forma de, ¿no es cierto?, de reservorio de agua durante el invierno para el uso durante la primavera y el verano. ¿Ya? Esos son, en el fondo, medidas de mediano a largo plazo, que son de mayor escala, que dependen, ¿no es cierto?, de voluntades políticas de la sociedad civil. Sin embargo, hoy día también necesitamos soluciones de corto plazo. ¿Ya? Dentro de lo que son las estadísticas, lo que ha apuntado la Dirección General de Agua durante varios años es que el consumo de agua en la agricultura supera el 70%, siendo el mayor de todos respecto a otros rubros que hacen uso de agua de tipo consultiva, como por ejemplo el uso doméstico, agua potable, industrial, minero y también el uso eléctrico, por ejemplo, para el uso de termoeléctrica. Y también acá se considera en forma aparte el pecuniario, pero podríamos sumarlo también al uso agropecuario. Este 72,3% es una cifra que también existe a nivel mundial desde el punto de vista de los países que necesitan agua de riego. Eso es más o menos lo que se consume. Sin embargo, hay que preguntarse también si es posible reducir esta proporción de consumo y cuáles serían las causas de este consumo. En el último censo agropecuario que apareció hace un par de años, vimos algunas diferencias respecto a lo que venía pasando en el censo anterior, que es de muy larga data, de 2007. Y dentro de las cosas que aparecen como cambios importantes que llaman la atención, es por ejemplo que, ¿no es cierto?, de la superficie cultivada en Chile, que solamente corresponde al 4% de la superficie total continental, ya hoy día estamos hablando de que el 50% casi de la superficie cultivada corresponde a agricultura de riego. Estamos hablando de que 48,9% de la superficie cultivada es superficie regada versus un 50% que correspondería a secano. Esta situación en el 2007 era muy distinta. Estábamos hablando de que casi el 30% de la superficie solamente era de agricultura de riego y esto ha aumentado en forma significativa, principalmente porque debido al cambio en los regímenes de precipitaciones, de alguna forma esto ha impulsado a que agricultura que antes no era de riego, sino que de secano, no cuenta con los regímenes de precipitaciones que tenían antes y por lo tanto hayan visto obligados a entrar en lo que llamamos, ¿no es cierto?, como agricultura de riego. Esta entrada a la agricultura de riego ha sido posible también gracias al apoyo financiero de la ley 18.450 que gestiona la Comisión Nacional de Riego, que ha sido un impulso importante y también debido a la inversión privada.
¿Ya? Esto ha llevado a que hoy día también dentro de este 50, casi 50% de superficie regada, contemos con sistemas de riego de alta eficiencia, como por ejemplo un 42% que se corresponde a riego localizado, microriego, un 17% riego por aspersión. Si sumamos estos dos, nos da más de un 59% de la superficie regada que corresponde a sistemas de riego presurizado versus casi un 41% todavía de riego tradicional. ¿Ya? Cuando hacemos la pregunta de por qué tenemos más de un 70% de consumo de agua para el rubro agrícola, esto podría ser todavía una respuesta y por aquí también todavía podríamos mejorar, por ejemplo, impulsando a que este 41% restante de superficie que aún se riega de forma tradicional entre en agricultura de alta eficiencia y por lo tanto podamos ocupar mejor el recurso hídrico. Cabe destacar que dentro de los rubros que más utilizan riego, están los rubros que son más intensivos, como por ejemplo los frutales, las hortalizas, los semilleros, mientras que, ¿no es cierto?, los rubros que aún hacen uso bastante importante o están en zonas de secano corresponden más bien a cultivos más de tipo extensivo, como por ejemplo cereales, praderas mejoradas, algunos cultivos industriales, forrajeras que todavía están dentro de lo que llamamos zona de secano. ¿Ya? Además de la necesidad de que aún entre superficie regada, lo que corresponde a sistemas de riego de alta eficiencia, también nos tenemos que hacer algunas otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo estamos regando? ¿Ya? Los que estamos regando, ¿no es cierto? Los productores que están regando con sistemas de alta eficiencia, ¿cómo están regando? ¿Ya? Y por lo tanto, a partir de eso, definir qué nos falta mejorar aún. Nosotros hemos hecho algunos, ¿no es cierto?, estudios a nivel de la universidad, hemos levantado información en los últimos 5 años y tenemos una pequeña muestra para un poco mostrarles cómo una radiografía de algunos de los problemas que enfrentan los productores hoy día respecto a lo que es la operación de riego. ¿Ya? Haciendo un estudio con 48 fruticultores ubicados entre las regiones de Coquimbo y la región del Maule, todos ellos productores de las principales especies, ¿no es cierto?, frutales de nuestro país. Nosotros pensábamos que en general los productores iban a ser, ¿no es cierto?, iban a tener manejos de riegos de muy alta, ¿no es cierto?, performance, con muy buenos estándares y sin embargo nos encontramos con una situación distinta. Dentro de los productores que nosotros evaluamos, habían productores que regaban por goteo, el 71%, 14% microinversor y solamente 15% aún regando con sistemas tradicionales como surco y tendido. ¿Ya? Y dentro de también el tipo de productores que nosotros evaluamos, habría, ¿no es cierto?, un 29% productores de menores de 20 hectáreas, un 52% productores de entre 20 y 100 hectáreas y un 19% de productores de más de 100 hectáreas. Por lo tanto, también teníamos dentro de nuestra muestra distintos tipos de productores. Al hacer las preguntas relacionadas con el manejo de riego, una de las cosas que nos llamó la atención fue lo siguiente. Nosotros preguntamos cuántos de los productores afirmaban calcular tiempo de riego y nos dimos cuenta de que más de un 54% de los productores afirmaban no usar un cálculo de tiempo de riego, sino que más bien, ¿no es cierto?, alguien en el predio definía cuál era el tiempo de riego sin mucha mayor información o en base a datos cuantitativos que no estaban muy claros. Algunas veces lo hacía un externo y muchas veces no se sabía quién lo hacía. ¿Ya? Mientras que también dentro de la pregunta de frecuencia de riego, cuántos productores afirmaban calcular la frecuencia de riego, nos dimos de cuenta nuevamente que más del 56% no calculaba una frecuencia, solamente un 36% hacía algún cálculo de frecuencia, más bien, más que un cálculo, una observación en base a monitoreo por calicata o sonda, un 6% determinaba la frecuencia de un externo y un 2% no sabía. Cuando vimos esta misma pregunta por categoría de productores, nos dimos cuenta de que en lo que se refería al cálculo de tiempo de riego, lo que corresponden a productores medianos y grandes, entre un 55 y un 60% sí hacían un cálculo de tiempo de riego, mientras que solamente un 7% de productores más bien pequeños no hacía ese cálculo. O sea, vemos acá una brecha por tipo de productor bastante importante, lo mismo respecto a la frecuencia de riego. Cuando calculamos también
Perdón, cuando preguntamos cuántos de los productores calculaban la capacidad de estanque de suelo, que es un dato muy importante para poder establecer la frecuencia de riego, la verdad es que solamente el 22% de los productores grandes nos dijo que sabía cuál era la capacidad de retención de humedad del suelo, un 4% de los medianos y ninguno de los pequeños. Por lo tanto, esto de alguna forma reafirma que el cálculo de la frecuencia, más que un cálculo, es una estimación en base a observación de terreno. El 77% de los productores nos dijo que hacían algún tipo de monitoreo estatuídico del suelo, principalmente a partir de observación de calicata, y un dato que nos llamó la atención es que más del 92% de los productores afirma no capacitar al personal sobre las labores de riego. Si bien esto es una muestra solamente, porque no es una muestra, ¿no es cierto?, de 48 productores, nos da algunas señales de, ¿no es cierto?, frustración un poco, porque a pesar de las tecnologías y de los conocimientos de riesgo que tenemos en Chile hoy día, todavía hay mucho desconocimiento de lo que es la aplicación de un programa de riego y por lo tanto, de alguna forma, nos levanta una alerta de que esto es algo que debería abordarse en forma importante. ¿Por qué? Porque el programa de riego responde a dos de las tres preguntas básicas del riego, que es cuándo regar y cuánto regar, y esto debería basarse en cálculos cuantitativos, ¿ya? Así que bueno, uno de los problemas que vimos, y luego de esto una oportunidad, es que hacía falta una programación de riego en base a datos cuantitativos, y sin embargo en Chile habían algunas condiciones que había que aprovechar, como por ejemplo el rápido desarrollo y entrada de la tecnología smartphone en Chile. Hoy día más del 80% de las familias en Chile cuenta con smartphone. Esto incluye áreas rurales. También en Chile existe una robusta red agrometeorológica, la red agrometeorológica nacional, en la cual participan muchas instituciones y entregan datos muy importantes y dispersos en distintas partes del país, que son datos agrometeorológicos, como por ejemplo la evapotranspiración de un cultivo. También existen plataformas satelitales, como por ejemplo la PLAS, que desarrolló INI hace algunos años para poder tener un dato coeficiente de cultivo que es sitio específico. También se cuentan en Chile con bases de datos bastante robustas de suelo que dan datos muy importantes como por ejemplo la textura, esto en base a estudios de CIREN y de FAO. Y además en Chile existe mucho know-how y experiencia por parte de especialistas de riego y también por parte de productores en temas de uso, ¿no es cierto?, adecuado del riego y en base a datos cuantitativos. Por lo tanto, esto de alguna forma lo que se ve como un problema, que es la falta de programación de riego, se transforma finalmente en una oportunidad considerando que tenemos todas estas ventajas tecnológicas y por lo tanto nos propusimos desarrollar una herramienta digital de uso masivo para la programación del riego. Nosotros ya sabíamos que existían otras experiencias en otros países, como por ejemplo la app Smart Irrigation de la Universidad de Florida, la Universidad de Georgia en Estados Unidos, que se desarrolló para cultivos en específico, y también otras plataformas como por ejemplo Agrisat en España, que permiten hacer programas de riego, ¿no es cierto?, para cultivos y por lo tanto tener una herramienta para esto. Nosotros entonces, el año 2020, nos propusimos desarrollar una aplicación de telefonía móvil para Chile. Partimos con la región de Coquimbo. La idea era, en una primera instancia, ayudar a la región de Coquimbo con todos los problemas hídricos que ellos presentan, a mejorar la gestión del agua y a través, ¿no es cierto?, de una herramienta que fuera amigable y que permitiera, ¿no es cierto?, mejorar la gestión para cualquier tipo de producto. Es así como entonces partimos el año 2020 con un proyecto FIC financiado por el gobierno regional de la región de Coquimbo. Aquí esto lo hicimos en plena pandemia, hicimos varias actividades y el producto principal de ese proyecto fue la aplicación Coquimbo Riega Bien. ¿Ya? Esto viene con la aplicación, viene un manual, vienen también varios tutoriales en distintos formatos. Después de esto, y a partir del Consorcio Tecnológico del Agua, que fue adjudicado también en esos años, empezamos con lo que es el desarrollo de la aplicación para la región metropolitana y para la región de O'Higgins, esto con financiamiento de Corfo. En los años de desarrollo de esto también logramos desarrollar no solamente la app, sino que sus respectivos manuales y tutoriales. Y luego, finalmente, en los últimos 2 años, nos adjudicamos dos proyectos Corfo, bienes públicos, uno en la región del Maule y otro en la región de Valparaíso, para poder desarrollar las versiones de Maule y Valparaíso. Esta última hoy día está en versión piloto. Maule está recientemente lanzada, así que hoy día tenemos disponibles
4 versiones para 4 regiones de nuestro país. Lo más importante y el output más importante de esta aplicación es básicamente el programa de riego que nos entrega en distintos, ¿no es cierto?, formatos, por ejemplo, cuántos milímetros reponer a la semana o cuántas horas reponer a la semana. También nos indica la frecuencia de riego y nos da también un posible programa ejemplo para saber cómo distribuir los riegos a la semana y también en los casos donde hay sales, ¿no es cierto?, en el suelo nos entrega un dato de fracción de lavado, es decir, cuánto más habría que agregar para poder lavar sales en el caso que la sales fuera un problema. ¿Ya? La metodología de desarrollo, además de contar con el know-how de los especialistas que hemos trabajado en este tema, también se desarrolló a partir de incluir algunos aspectos de las ciencias sociales, como por ejemplo lo que se llama desarrollo de servicio, que es una metodología de sociología que nos permitió, a partir de focus group, talleres, encuestas, ¿no es cierto?, poder determinar las principales necesidades de la aplicación, necesidades también no solamente de funcionalidades, sino también de lenguaje, de colores, de diseño, y con esto finalmente poder tener los prototipos que se valían a nivel de productor y que permiten después dar un feedback para poder ajustar las cosas que no se entienden o las cosas que a lo mejor no representan bien la realidad de los productores. Así que en todas las versiones hemos estado trabajando, ya sea online durante la pandemia o presencial hoy día, y finalmente, después de que pasan todas las etapas, ¿no es cierto?, de desarrollo, viene una etapa de capacitación, luego de la validación, que nos permite entonces poder difundir el uso y capacitar a los futuros usuarios en el uso de esta aplicación. Nos hemos concentrado principalmente en profesionales, en agricultores y también en estudiantes de escuelas agrícolas, que son quienes finalmente van a hacer uso en forma masiva, y también estudiantes universitarios, por supuesto, van a hacer uso de esta herramienta digital en los predios. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que es un póster tutorial donde se ve en distintos pasos cómo acceder a la app y cuáles son sus principales funcionalidades. Aquí, como yo les decía, está la pantalla principal donde nos entrega el programa de riego por sector de riego, ¿ya? Aquí está este póster que se puede pegar en la oficina, en la caseta de riego. Tenemos también el manual de uso de la aplicación que se descarga a partir de la aplicación. Es un librito en PDF que entrega toda la información muy detallada de cada una de las pantallas y las funcionalidades y la información. Y también cada una de las versiones cuenta con un video tutorial que también se puede descargar a partir de la aplicación, del menú, donde durante 2 minutos y medio, también se explica de una forma bastante gráfica cómo, y también sonora, cómo se puede utilizar esta aplicación. Un poquito más en detalle para que se entienda bien cómo funciona la aplicación. Le estoy mostrando la versión de Maule, que es la última que lanzamos, ¿no es cierto? Tiene una pantalla de inicio, hay que iniciar la sesión, ¿no es cierto? Hay que colocar los datos para iniciar la sesión. Uno también puede meterse al menú y leer de qué se trata esta aplicación, cómo se financió, quiénes colaboraron, ¿no es cierto? Eso se puede ver todo desde ya un comienzo, desde que uno ya ingresa a la aplicación. Una vez que uno ingresa a la aplicación, viene, ¿no es cierto?, hay que empezar a meter información. Dentro de ello tenemos que crear los predios. Este predio uno le pone un nombre, ¿no es cierto?, una descripción, y después se guarda, ¿no es cierto?, dentro de cada predio se crea un sector, y para crear el sector lo lleva a un mapa que uno lo va a permitir, ¿no es cierto?, a través de coordenadas o a través de una ubicación manual con el dedo, ubicar el sector de riego y poder nombrarlo. Acá, por ejemplo, se nombra el sector 1. Una vez que tenemos ubicado este sector, vamos a poder tener algunos datos que se bajan de forma automática, porque de alguna forma lo que hace la aplicación es conectarse a plataformas preexistentes, y si ya está geolocalizado el lugar, entonces la aplicación se conecta con la API, por ejemplo, de la Red Agrometeorológica Nacional, y obtiene, por ejemplo, el dato de la evapotranspiración semanal acumulada de la semana anterior y también de la lluvia, ¿no es cierto?, de la semana anterior, datos que van a servir para determinar, por ejemplo, el tiempo de riego. También con la geolocalización va a ser posible ubicar el tipo de suelo,
por estudios previos, nosotros sabemos cuáles son las texturas de cada lugar y a partir de eso se puede calcular la frecuencia de riego. El cultivo tiene que elegirlo el productor. Aparece cuando uno pincha aquí en la parte de cultivo, se despliega todo lo que es cultivo, aparece un menú y uno elige la especie, pero el coeficiente cultivo se desarrolla a partir de la plataforma PLAS porque la aplicación se conecta a la API de la PLAS y a través de datos de satelitales de índices vegetacionales nos entrega un coeficiente cultivo. Y el único dato que tiene que llenar el productor básicamente es metiéndose aquí a la a la casilla del sistema de riego para poder elegir el sistema de riego y que finalmente el dato que se muestre sea la precipitación. Cuando tenemos todos estos datos, entonces la aplicación es capaz de darnos un programa de riego que se va a mostrar, ¿no es cierto?, como el dato principal y el cual, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que de alguna forma tratar de seguir y si no se puede, en algún momento uno puede ir a ver el calendario, puede registrar si se hizo o no se hizo el riego, ya poner datos reales, por ejemplo, no regué las 24 milímetros, sino que regué, por ejemplo, 20 y eso va a ser muy importante para indicadores de gestión que les voy a comentar más adelante. Ya, entonces aquí aparecen todos estos datos, como yo les decía, datos meteorológicos a partir de la Red Aerometeorológica Nacional, datos de coeficiente de cultivo a partir de la plataforma PLAS y datos de suelo a partir de una matriz que nosotros hemos trabajado a partir de datos preexistentes de estudios agrológicos realizados por CIREN o por FAO. En lo que es la casilla de clima, nosotros vamos a poder mirar, ¿no es cierto?, cuál es la ETO que nos está dando, cuál es la estación que nos está dando esa información, que es la estación más cercana al sitio que nosotros elegimos como sector de riego, y vamos a guardar esa información en datos de suelo, podemos ir a mirar si la textura está ok, el estudio hidrológico nos va a dar, por ejemplo, una textura arcillosa, a lo mejor yo tengo otros datos porque mandé a hacer un análisis de suelo, así que usted aquí en el menú lo puede cambiar. Datos como pedregosidad, también a partir de la textura se determina también el agotamiento, o sea, perdón, la capacidad de campo y punto machista permanente del suelo. Acá aparece un dato técnico que es cuánto vamos a dejar agotar de la humedad del suelo antes de volver a regar. Esto es un criterio. Uno puede aceptar lo que ofrece la aplicación o lo puede cambiar de acuerdo a sus propios datos y datos de salinidad en el caso que fueran importantes. ¿Ya? Datos de cultivo, si uno se mete a la casilla de cultivo, y como yo les decía, se despliega un menú, usted puede elegir su cultivo y van a aparecer los datos de coeficiente de cultivo que le entrega la plataforma PLAS. Y aquí hay un dato muy importante a editar, que es la profundidad de raíces. Uno debería colocar acá la profundidad de raíces absorbente, que es la que observa en terreno. ¿Ya? Aquí todos estos datos, clima, suelo, cultivo, los puede entregar por defecto a la aplicación, pero siempre es bueno, ¿no es cierto?, de alguna forma afinar el dato con lo que uno ve en terreno. ¿Ya? Respecto al equipo de riego, no hay ningún satélite que pueda adivinar el dato, así que esto sí que lo tenemos que llenar nosotros. Para todo hay un menú, uno solamente elige los datos, ¿ya? Y hoy día, para que ustedes lo sepan, tenemos integrado en todas las aplicaciones no solamente datos de sistemas localizados como goteo, microaspersión y jet, sino que también surco y también sistemas de aspersión, ¿no es cierto?, pivote, ¿no es cierto?, pensando en todo tipo de agricultura. Esto cada vez lo hemos ido desarrollando en función de las necesidades que hemos visto que van apareciendo cuando vamos a cada una de las regiones. Algunas funcionalidades interesantes también, por ejemplo, podemos compartir el predio. Si usted quiere compartir el predio con otra persona que mire y pueda editar los datos, lo puede hacer. Para esto tiene que mandar, ¿no es cierto?, esta notificación al correo que la otra persona tenga, ¿no es cierto?, inscrita para usar la aplicación. También se pueden incluir colaboradores, por ejemplo, del predio que usted quiera que miren los datos, pero que no lo editen. Puede incluir colaboradores que podrían mirar los datos a partir de de la aplicación. Y también hay otras funcionalidades muy importantes, como por ejemplo, perdón, me equivoqué, como por ejemplo los indicadores de gestión. Dentro de estos indicadores de gestión, la idea es que usted vaya confirmando los riesgos que va haciendo, de tal forma que la calculadora de la aplicación vaya acumulando los metros cúbicos que se van consumiendo y al final de la temporada uno puede colocar también cuál ha sido la producción del sector y con eso podemos calcular, por ejemplo, la huella hídrica azul.
¿Ya? Otro indicador de gestión es, por ejemplo, qué porcentaje de los riegos que se fueron recomendados fueron aplicados o cuántos metros cúbicos fueron aplicados respecto a los recomendados. Estos son indicadores de gestión que pueden permitir identificar problemas de gestión o, ¿no es cierto?, también los puntos que tenemos a favor. También dentro de las funcionalidades está una libreta de notas. Uno puede acceder a partir del menú a una libreta de notas donde se puede anotar distintas cosas, ojalá relacionadas con riego, por supuesto. Por ejemplo, si uno observa alguna rotura o algún problema de mantención, se pueden ir anotando ahí, ¿ya? Bueno, acá nuevamente tenemos la pantalla del programa. Aquí lo que les quiero mostrar es que una nueva funcionalidad que nos han pedido los usuarios es poder descargar los datos. Se pueden descargar los datos por sector. Esto se descarga en formato Excel, que después se envía por correo y por lo tanto se puede trabajar el Excel de alguna otra forma que quisiera el usuario para, por ejemplo, llevar gestión, hacer gráficos o usar la información para otros, ¿no es cierto?, destinos o información que uno quisiera de alguna forma analizar. ¿Ya? Como les decía también, en esta versión de Maule nos encontramos con un sistema de riego por pivote de aspersión muy importante, así que también están incluidos los sistemas por pivote, por aspersión, por surcos, así que finalmente esta aplicación puede servir para cualquier tipo de agricultura y de tipo de agricultor. No existe una limitante en cuanto a espacio, la única limitante es cuánto tiene de resolución el píxel, ¿no es cierto?, de la información que nos entrega los satélites, nada más, así que cualquier productor lo puede utilizar. Y hoy día en Valparaíso estamos también gestionando la funcionalidad para poder determinar el consumo de bajo invernadero. Eso aún está en piloto, pero cuando aparezca el lanzamiento, eso después se va a actualizar para el resto de las aplicaciones, pero eso va a estar pronto. ¿Ya? Aquí está, como yo les decía, un poco esta confirmación, hay que confirmar si se hizo el riego y si no poner cuánto fue, cosa de que podamos saber finalmente, tengamos una contabilidad de cuántos metros cúbicos se aplicó, ¿no es cierto? Y si se hizo caso a la aplicación o no. ¿Ya? También quiero contarles que este desarrollo ha sido ampliamente difundido en distintos tipos de medios, ya medios escritos, medios radiales, medios televisivos. Ya esto es importante principalmente porque nos interesa que la aplicación llegue y penetre a la mayor cantidad de productores posible. La aplicación es de descarga gratuita, así que hoy día tenemos al alcance de la mano una aplicación de muy buena calidad que puede dar, ¿no es cierto?, puede hacer una diferencia en lo que es la gestión del agua. Y por último, aquí presento al equipo. Esto obviamente que no lo hace una pura persona, esto es un equipo multidisciplinario compuesto por distintas universidades e instituciones, por ejemplo, la Universidad Católica, ELIN, la Universidad de Concepción, y también servicios externos que han sido muy importantes desde el punto de vista de la asesoría sociológica, de lo que es, ¿no es cierto?, todo el desarrollo programático y el diseño, que han sido también cosas muy importantes. Así que aquí yo les muestro de alguna forma ¿no es cierto?, un pantallazo de lo que es el trabajo de equipo en el alero del Consorcio Tecnológico del Agua, que nos ha dado hoy día este desarrollo que es muy importante y que esperamos poder seguir, ¿no es cierto?, ampliando a distintas regiones y también en distintas versiones para que esto sea sostenible en el tiempo y sea utilizado de buena forma para mejorar la gestión del riego intrapredial.